Pero antes quiero introducir la predicación, porque la Biblia es la historia de dos jardines, el Edén y Getsemaní. Fíjate, el Edén era un lugar de abundancia y paz, mientras que Getsemaní era un lugar de ansiedad y angustia. El Edén era un lugar de comunión entre el hombre y Dios, mientras que Getsemaní era un lugar de traición y soledad. También podemos decir, hermanos, que el Edén es el paraíso perdido y Getsemaní es el paraíso encontrado. Ahora pido a mi hermano Irán de leer para nosotros Marcos 14, desde el versículo 32 al 42. Vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Amén. Basta, dice Jesús, la hora es venido. Tienen que saber que desde el principio de su ministerio, Jesús predijo su hora. ¿Qué hora era? Si por ejemplo leemos, voy a leer yo, Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Juan 4, 23 dice: mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y sigue todo el evangelio de Juan predicando esta hora. Juan 5:25 dice, por ejemplo: de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Juan 7:30 dice: entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y sigue Juan 12:23, 13:1, 16, 32, 17:1. ¿De qué hora Cristo estaba hablando? Hermanos, era la hora de su muerte. Cristo Jesús vivió toda su vida preparándose para esta hora. Cada encuentro, cada milagro, cada enseñanza era en vista a esta hora. Sabemos, hermanos, que el evangelio de la gracia de Dios fue concebido en la eternidad, antes de la creación misma. Es extraordinario pensar
que antes que el tiempo mismo, el tiempo y espacio fueran creados, este momento, la hora de su muerte ya existía. A mí me encanta imaginar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu, que están hablando y están organizando, dando vida a este glorioso plan de redención que es el Evangelio. Me asombra pensar, imagínate hermano, que la cruz fue elegida como altar en el cual sacrificar a Cristo, incluso antes que el hombre podría inventarla. Si leemos, por ejemplo, 1 Pedro 1, desde el versículo 18 al versículo 20, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Destinados antes de la fundación del mundo. Tomamos también Tito, capítulo 1, versículo da 1 a 2. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Antes de la creación ya había este plan de redención, hermanos. En Juan 12:27 leemos que 4 días antes de su muerte, Jesús empezó a gustar esta copa y su alma, dice la palabra, se turbó. Dice Juan 12:27, ahora está turbada mi alma. ¿Qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Jesús se fue al encuentro de esta hora. Una hora premeditada desde la eternidad. Jesús conocía la hora, el día exacto. Pero mira lo lindo, la eternidad no fue suficiente para prepararse a este momento. Fue algo tan devastador para Jesús. ¿Pero por qué? Y esta mañana queremos contestar a esta pregunta. Entonces después la cena pascual entonaron un cántico, ¿ok? Y se dirigieron al huerto de Getsemaní. Dice la palabra que Jesús se arroja al suelo, reza, grita, se desespera en la presencia de Dios. Como un hijo amado, sin vergüenza, se tira en los brazos de un padre de amor. Un hijo que descansaba en los brazos de amor de ese padre. Pero estaba llegando a su fin este descanso. Ahora estaba para ser entregado en las manos de los pecadores, en nuestras manos. En la hora más difícil de su vida, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Dormían, ¿ok? Había uno despierto. ¿Quién era el despierto? Judas. ¿Y qué estaba haciendo? Le estaba vendiendo. Imagínate, Jesús estaba solo. Cristo llamó a la iglesia a velar, a orar en las horas más oscuras de su humanidad. Y la iglesia durmió. La iglesia en las horas más cruciales de la obra de salvación de Cristo en la tierra estaba durmiendo. Y como en el jardín del Edén, vemos la insuficiencia del hombre para su propia salvación. Estos 3 hombres, Juan, Pedro y Santiago, fallaron. Y fallaron como las hojas de higuera de Adán y Eva en el intento de cubrir esta desnudez. El hombre no es suficiente. Pero
hay una buena noticia, el Evangelio de la gracia. Porque el Evangelio nos reviste de la gloria de Cristo, que es solo que habíamos perdido en el Edén. Romanos 3:23, un versículo muy conocido, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estaba considerando esta semana que no acaso el hombre y la mujer era la única criatura desnuda en el jardín. Todo tenía pelo. Claro, hay alguien entre nosotros que tiene más pelo, pero estos hombres estaban desnudos. ¿Por qué? Porque estaban revestidos de la gloria de Dios. ¿Y qué pasó de esta gloria, hermanos? Se perdió, se fue el día que el hombre y la mujer desobedecieron. En ese mismo día perdimos nuestra identidad. Éramos hijos amados y ahora somos huérfanos en este mundo. Y entonces el Evangelio nos devuelve esta identidad de hijos amados de Dios. Seguimos adelante. Como pasó en el Edén con Adán, también Jesús fue tentado. Su tentación fue evitar la cruz. Satanás, que le dijo: adórame y te daré gloria sin cruz. Pedro le dijo: eso nunca te sucederá, no tienes que morir. Y en la cruz los fariseos le dijeron: bájate, Señor, de esa cruz, bájate de la cruz. Pero Cristo no, tomó la cruz y amó a sus discípulos hasta el fin. En Mateo 26:37 dice que comenzó a entristecerse. Todavía tengo un poco de itañolo. Y a angustiarse en gran manera. Estabas, hermano, comenzando algo. Algo se estaba acercando. Esta hora que Cristo predicó toda su vida estaba llegando. El Padre le estaba ofreciendo esta copa de beber. Y en este jardín Getsemaní, Cristo Jesús empezó a oler, a saborear esta copa. Pero todavía no la había bebido. Y mira lo que estaba provocando en Jesús. Triste hasta la muerte. Pero entonces, ¿qué es esta copa? ¿Alguien piensa que esta copa fue la muerte de Cristo? ¿Alguien piensa que fueron los clavos, la soledad, el pecado? Pero consideramos que muchos mártires cristianos enfrentaron la muerte mejor que Jesús. Por ejemplo, un hombre que se llamaba Policarpo, durante el interrogatorio, mira el coraje de este hombre. El procónsul Statius Quadratus le ordenó de negar a Cristo. Le dijo: haz un juramento y te liberaré. Maldice a Cristo, le dijo este hombre. Y Policarpo respondió: le he servido durante 86 años y nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo podría blasfemar contra mi rey y mi salvador?, dijo Policarpo. De nuevo este hombre le dijo: te consumiré por el fuego si no cambias opinión. Y Policarpo replicó: me amenazas con fuego que arde durante una hora y se extingue al poco tiempo, e ignoras en cambio el fuego del juicio futuro y el castigo eterno reservado a los malvados. Y termina la historia con Policarpo que dice: ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Boom. Policarpo enfrentó lo que Jesús enfrentó
Jesús enfrentó lo que Policarpo nunca enfrentó. No era la muerte, era algo más allá de la muerte física, más dolorosa de la tortura. Cristo empezó a experimentar algo en este huerto. Comenzó a probar la copa de la ira de Dios. Jeremías 25:15. El Antiguo Testamento siempre habla de una copa de bendición o una copa de ira. Y ahora se refiere a una copa de ira. Jeremías 25, versículo 15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová. ¿Qué causó, hermanos, beber esta copa? Causó, hermanos, la separación. La ira pura y santa de Dios, todas en una copa. Su comunión con el Padre se habría roto. Este jardín de Getsemaní, era un jardín de paz. Un jardín de comunión donde Cristo se encontraba con Dios Padre. Pero nuestro pecado, hermanos, convirtió este jardín en un lugar de agonía, de terror, de desesperación. En la mesa de los discípulos, por la Pascua, cantaron una canción antes de salir de la casa. Pero en este día, en este huerto, no hubo canto, solo gritos, llantos y desesperación. Porque Cristo se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5, 21 dice: al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Marcos 14:36 es muy lindo, porque por la última vez en la vida de Jesús, Cristo se dirige al Padre con estas palabras: Abba, Padre, caro papá. Toda su vida Cristo se dirigió al Padre diciendo: Padre mío, Padre nuestro. Pero solo una vez en toda su vida se dirigió al Padre sin llamarlo Padre. ¿Cuándo fue? ¿Te acuerdas? En la cruz. Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Lama sabactani. El castigo que cayó sobre Cristo fue un abandono eterno. Aunque solo, hermano, fuera solo por 3 horas, Cristo experimentó la separación eterna de Dios. En otras palabras, hermanos, experimentó el infierno por toda la humanidad. El terror de encontrar en esta hora oscura el infierno en lugar de la presencia del amor de Dios.
¿Sabes? Debido a su profunda comunión con el Padre, todas las veces que Cristo oraba, el cielo se abría. A menudo se oía una voz del cielo que estaba diciendo: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Pero en el huerto de Getsemaní, en la cruz, el cielo se oscureció y no se oyó ninguna voz del cielo. Dios Padre guardó silencio en este día. En Getsemaní se abrió el abismo, la alienación, la soledad eterna. Estaba considerando como Cristo, el único hijo legítimo del Padre, en quien el Padre se había complacido, fue abandonado. Y fue abandonado, hermanos, en los peor de los orfanatos, el infierno, para que nosotros pudiéramos ser adoptados. Este es el Evangelio. Y por el Espíritu del Hijo, también nosotros podríamos gritar: Abba, Padre, como dice Pablo en Romanos y Gálatas. Si creemos, hermano, esa es la esperanza del Evangelio. Si creemos en el Hijo de Dios, nos convertimos también nosotros como hijos amados. Dios Padre nos devuelve una nueva identidad como hijo. Y por medio de Cristo, Dios Padre se complace con nosotros. Ese es mi Hijo amado. Tomás, cuando los niños están en la cama y están durmiendo, ¿ok? Y mi hija ahí está durmiendo en sus sueños. Y tú entras en esta cama, Tomás. ¿Cómo les miras? Con amor, con complacencia, con agradecimiento. No le están haciendo nada, están durmiendo. En Cristo Jesús, Dios Padre, te mira así. Te mira así. Te mira con profundo amor y complacencia. En Cristo Jesús. Esa es la verdad de la doctrina de la adopción. El pecado, como vemos en el Edén, es huir de Dios y de su presencia. La consecuencia del pecado es quedarse eternamente excluido de la presencia de Dios. ¿Y qué es esto? El infierno mismo. Esto pasó en la vida de Jesús. Y si solo la anticipación de esta separación creó tanto terror y desesperación en Cristo, imagínate lo que pasó en la cruz. Pero esto es el Evangelio. El Evangelio es el amor de Dios que nos salva de la ira de Dios por la gloria de Dios. El Evangelio es el amor de Dios que nos salva de la ira de Dios por la gloria de Dios. Me imaginé en estos últimos meses una conversación ahí en Getsemaní entre el Padre y el Hijo. ¿Okay? Y el Padre ofreciendo esta copa al Hijo, diciéndole: Hijo mío, bebe esta copa. Y el Hijo contestar: no, Padre, aléjala de mí, no quiero tomarla. Todo es posible, Señor. Bebe, hijo mío, bebe, hijo mío, tómala, tómala, bebe. Si no, Giacomo, si no, Tomás, si no, irá al infierno. Y entonces Jesús tomó la copa y respondió: sí, Padre, sí, Padre. La beberé yo en lugar de Giacomo.
sufrió en su lugar y tomó la copa y bebió todo, hasta la última gotita de la ira de Dios. Y hoy, hermanos, esta copa está vacía. No hay alguna condenación hoy por los que creen en Cristo Jesús, porque Él la tomó toda, por mí y por vos. ¿Qué condenación? Hay un versículo en Gálatas 3, versículo 13. Que dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe, hermanos, recibiésemos la promesa del Espíritu. El Evangelio es una buena noticia, pero el Evangelio también habla de una mala noticia. Y queridos amigos, queridos hermanos, hay una mala noticia. La mala noticia es que estamos bajo maldición. ¿Por qué? Transgredimos la norma de perfección de la ley de Dios. Hay un estándar, hay un nivel de santidad y nosotros, hermanos, no podemos alcanzar este nivel de santidad. Pablo dice que con todas nuestras obras, con toda nuestra falsa justicia generada por nuestras obras, no podemos alcanzar la santidad de Dios y entonces redimirnos a nosotros mismos. Los primeros en transgredirla fueron Adán y Eva. Dios le dijo: come de cualquier fruto o árbol del jardín, pero no del jardín, no del árbol del conocimiento del bien y del mal. Había un estándar, había una ley. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Desobedecieron. Y en este día, sobre nosotros, hermano, cayó la maldición de la muerte, la separación eterna de Dios Padre. En este día, la creación vio entrar la muerte. En este día, el planeta, Tierra, como toda la humanidad, empezaron a envejecer, a enfermarse y a morir. Quiero que te puedas dar cuenta. Vivimos en un planeta que está muriendo. Somos en cuerpos que están terminando. Envejecemos porque un día moriremos. Somos rotos, débiles, frágiles por culpa de esta maldición. Y después de Cristo, nadie pudo vivir acuerdo a estas normas de santidad, cumpliendo así la justicia de Dios. Solo Cristo. Y ahí llega la buena noticia, que Cristo fue maldecido para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Pero hermano, esta es la gracia, las riquezas de Dios a expensas de Cristo. La gracia es la riqueza de Dios a expensas, no de mí, sino de Cristo. Y la reconciliación entre Dios y el hombre es por medio de una sustitución. Cuando alguien en el Antiguo Testamento transgredía la ley mosaica y entonces era digno de muerte,
¿Sabes qué hacía? Que pasaba, lo apedreaban. ¿Se dice así? Bien. Y lo apedreaban hasta la muerte, hasta su último respiro. Y después se colgaba el cuerpo en un árbol. No porque el árbol estaba maldecido, sino porque era una señal que este hombre era rechazado de Dios. Este hombre ahora se le consideraba maldito. Y Cristo en la cruz experimentó la maldición y el abandono. Ahí, en ese momento, pasó nuestro rescate. Nos liberó de la maldición y de la separación y la condenación de la ley. Cristo Jesús, hermano, tomó sobre sí la maldición que merecíamos nosotros, para que recibiéramos por la fe la bendición que Él merecía. Y entonces, hermanos, cuando creemos en Cristo, cuando miramos a la cruz, con fe y con esperanza, todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, son imputados a Cristo. Y por una obra de sustitución, nos imputan la justicia de Cristo Jesús. Es una doble imputación. Es el milagro del Evangelio. Y por eso Dios, desde este momento, te mira a través de la purísima sangre de Cristo. Y te mira con amor. Y te mira con gracia. Hermanos, esa es una gran salvación. Esa es una gran salvación. Y si esta mañana, hermano, como dijo el hermano Mariano, si esta mañana te preguntas cómo puedes escapar de la maldición de la ley, te invito a considerar la cruz, en el cual nuestro campeón Cristo Jesús derrotó a Satanás, derrotó a la muerte, derrotó el dominio del pecado, pagó el precio del rescate, realizó la redención, cumplió la ley de Dios. Hoy podemos gritar, Abba Padre, porque Él gritó, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? Estamos para concluir. La pregunta es, ¿por qué Cristo eligió un jardín, Getsemaní, para sufrir? Porque así como la autosuficiencia de Adán en un jardín condenó toda la humanidad, así la obediencia del segundo Adán nos salvó. Hay un versículo que dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también para la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Getsemaní, hermanos, es la restauración del jardín Edén. Adán entró en el jardín Edén y dijo, hágase mi voluntad. Cristo entró en el jardín Getsemaní y dijo, hágase, Padre, tu voluntad y no la mía. Adán se escondió, Cristo se presentó como sacrificio propiciatorio. Tomó voluntariamente la copa Cristo para que su amor fue infinito hacia nosotros y su obediencia perfecta hacia el Padre. En ese día Adán entró en el jardín y Dios le dijo, obedece sobre el árbol y vivirás. Obedece, Adán, y serás bendecido. ¿Y qué pasó? Adán desobedeció.
Jesús, el último Adán, también entró en el jardín. Y Dios le dijo, obedece respecto al árbol, es decir, la cruz, y será destruidos. Y Jesús obedeció y fue destruido. ¿Y por qué lo hizo? Porque nos ama. Nos ama, hermanos. Cristo Jesús nos ama. Ayer estaba leyendo una historia a Elías. Y Elías me dijo, papá, pero ¿cuánto nos amas, Cristo? Si él tiene 5 años se da cuenta este profundo amor de Cristo. Cuánto nosotros esta mañana tendríamos que considerar el amor de Cristo hacia nosotros, que dejó la gloria, que dejó la paz, que dejó el descanso para sufrir para nosotros. ¿Sabes qué significa Getsemaní? Getsemaní significa molino de aceite o almazara. Y en este lugar, que hay muchos en Italia, porque hay muchos olivos, se presa las aceitunas con piedras. Y las aceitunas tenían que ser machacadas para que pudiera salir el aceite más puro. 3 veces se hacían, como Cristo se fue 3 veces al Padre. El último rey, el último sacerdote, el último profeta fue prensado de la misma manera, porque de él salió la sangre más pura, más pura. Esta mañana partimos el pan, porque cuando este pan fue roto, se derramó sangre para mí y para ti. Cristo fue destruido por mí y por ti. Pero lo lindo, hermanos, que no fue destruido de una piedra, por una piedra. Fue destruidos por la propia mano de Dios, para que nosotros seamos ungidos con el aceite de la promesa, el Espíritu de Dios, que Cristo nos da en virtud de esta obra expiatoria suficiente y completa en la cruz por nosotros. De esta obra recibimos gracia sobre gracia. Y esta mañana quiero invitarte a ponerte bajo este prensado y dejarte ungir por este aceite purísimo. Te invito, amigo, te invito, amiga, porque ese es el día de salvación. La puerta está abierta a confesar que nuestra justicia no es más que un trapo sucio a los ojos de Dios, que tus buenas obras son hojas de higuera que no pueden cubrir tu desnudez. Te invito a arrepentirte por tu autosuficiencia, por una vida vivida en rebeldía, en autosuficiencia e independencia de Dios, y mirar a Cristo con fe y con esperanza. Terminó Cristo diciendo: descansa, basta, llegó la hora. El Evangelio grita: basta, abandona tu intento desesperado de ganarte el favor de Dios por medio de cosas buenas, como quizá la familia, el trabajo, la iglesia, la religión. Basta, deja, ríndete y recibe por la gracia, mediante la fe, la justicia de Cristo. Le dijo a su discípulo: descansa.
Y Hebreos 4:9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Hay un descanso de nuestras obras. Su nombre es Cristo Jesús. Queremos ahora orar.